doctores y doctoras, sentaos y cubríos. Ábrase la sesión. La señora secretaria general dará lectura al acta de nombramiento como doctora honoris causa por la Universidad de Alicante a favor de la señora Margot Glantz Shapiro. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante, en la sesión ordinaria de 23 de marzo de 2017, acordó por unanimidad proponer como doctora honoris causa a doña Margot Glantz Shapiro, en reconocimiento a su trayectoria académica y profesional y a su destacada contribución en el ámbito de las letras hispánicas. De todo lo cual, doy fe como secretaria general con el visto bueno del señor rector magnífico. En Alicante, a 8 de noviembre de 2017. Hágase por la doctora doña Carmen Alemán Bay la laudatio de la candidata. Señor rector magnífico, ilustrísimo señor director general de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva, señora vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento, señor vicerrector de Estudios y Formación, señora secretaria general, profesora Glantz, autoridades académicas, distinguidas autoridades, señoras y señores. Margot Glantz, narradora heterodoxa, ensayista disidente. Pinceladas sobre Margot Glantz. Soy mexicana, pero una mexicana con raíces europeas. Mis padres emigraron a México en el primer cuarto del siglo XX. Vinieron de lo que entonces era Rusia y ahora Ucrania. Y en mi casa viví un mundo mucho más europeo y judío, porque mis padres eran judíos. Al mismo tiempo conviví con lo mexicano cotidianamente. Soy una especie de mezcla de culturas. Tengo una identidad híbrida. Margot Glantz, nacida en Ciudad de México en 1930, es una intelectual en el más amplio sentido de la palabra y una de las figuras más destacadas de la cultura en su país. Autora de casi una treintena de libros, narradora, eso sí, heterodoxa, y ensayista, eso sí, disidente. Es también docente, periodista, traductora y reconocida activista a través de la prensa escrita y, en los últimos años, de Twitter y de Facebook. Profesora emérita por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1994, ha sido asimismo conferenciante invitada en universidades como las de Berkeley, Princeton, Harvard, Berlín y también la de Alicante. Recibió en 1996 la beca Rockefeller, año en el que fuera nombrada miembro de número de la Academia de la Lengua, la cuarta mujer en ingresar en ella. 2 años después recibiría la beca Guggenheim. Atrás quedaron los tiempos de la dirección de literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes en 1983 y la asesoría cultural en la Embajada de México en el Reino Unido entre 1986 y 1988. De los últimos premios y reconocimientos que ha recibido, y van siendo numerosos, cabe señalar en el 2010 el Premio Phil de Guadalajara en lenguas romances, llamado antes Premio Juan Rulfo, el segundo más importante en Iberoamérica después del Cervantes. Fue la tercera mujer en recibirlo. Hace poco más de un mes fue galardonada con el Premio Alfonso Reyes del Colegio de México. Tiene
Margot Glantz, una curiosidad insaciable. Es erudita, cosmopolita, sofisticada, trotamundos y trabajadora infatigable. Por fecha de nacimiento, ha vivido directa o indirectamente los principales acontecimientos históricos del siglo XX, algunos de ellos de manera intensa por la formación multicultural que la caracteriza. Asimismo, le ha tocado vivir gran parte de un siglo, el pasado, de magnos progresos y cambios, unos alentadores y otros perniciosos para la condición humana. A ella no le han sido ajenas ni la Segunda Guerra Mundial, aunque la vivió en México en su niñez, ni las enormes secuelas de aquel conflicto bélico sufrido especialmente por los judíos. Vio desde el televisor cómo el primer hombre pisó la luna, el descubrimiento de la píldora anticonceptiva que cambió la vida de las mujeres, como ha recordado en más de una ocasión. El inicio de la Revolución Cubana y otras revoluciones en América Latina, pero también los sinsabores de las posrevoluciones y los claroscuros de aquel Mayo francés que tuvo su réplica en México y que desembocó en la ominosa matanza de Tlatelolco, y así sucesivamente. Su plena conciencia de la historia y de la cultura occidental la han llevado a convertirse en una intelectual del siglo XX que se adelantó a las estrategias del XXI. Y desde su escritura lanza luces del pensamiento del siglo pasado para entender nuestro presente. Por ello, su palabra ha marcado a las siguientes generaciones de su país y desde su posición de voz autorizada de reconocimiento internacional participa activa y críticamente para paliar las problemáticas sociales de su nación. Es asimismo una académica comprometida con la educación en México, la mejor de las herramientas para propiciar un verdadero cambio, un cambio necesario. Ha defendido además los derechos de las mujeres desde la academia y desde la escritura. Entre tantas aportaciones, ha buscado para nosotras la equidad, el respeto. Como dijo en Las hijas de la Malinche, si todos somos los hijos de la Malinche, hasta las mujeres, ¿cómo pueden ellas, podemos nosotras, compartir o discernir nuestra porción de culpa y hasta de cuerpo? Llevar el nombre genérico de la chingada como mujeres es 1000 veces peor. Es carecer de rostro o tener uno impuesto. Para verse hay que descubrir la verdadera imagen, cruzar el espejo, lavar la mancha. Como ya se les borró el rostro a las mujeres asesinadas y violadas en Ciudad Juárez y en muchas otras urbes de México o del mundo, como ha recordado Margot Glantz. Y también se acuerda de las mujeres oprimidas por los talibanes en el mundo musulmán o las africanas a las que aún se les practica la costumbre bíblica de la lapidación o la escisión de su clítoris, dejándoles una fisura de por vida. Margot Glantz y su entrada en la Universidad de Alicante. La relación de Margot Glantz con la Universidad de Alicante ha sido intensa y continuada. Comenzó en 1999 con la publicación de un artículo en la revista del Departamento de Filología Española, Anales de Literatura Española. En este mismo año entró a formar parte del comité científico de la revista América sin Nombre, una de las publicaciones del grupo de investigación de literatura hispanoamericana de esta universidad. 2 años después, impartió en nuestras aulas la videoconferencia titulada Sor Juana Inés de la Cruz, los materiales afectos. En 2002 vuelve como profesora invitada
a dictar el curso Sor Juana Inés de la Cruz, autobiografía o agiografía, dentro del programa del doctorado de literatura española e hispanoamericana. Aquella monja de los tiempos de la colonia, una de las voces más prístinas y clarividentes de aquellos siglos oscuros, le ha dedicado Margot Glantz excelentes páginas y mucha devoción. A finales de marzo de 2003 participaría en la sede de Biar en el seminario Recuperaciones del mundo precolombino y colonial en los siglos XIX y XX hispanoamericanos. En aquellos momentos, la guerra de Irak se recrudecía y nos ensordecía. Por todas partes del mundo los ciudadanos se manifestaban para parar aquella masacre. También lo hizo Margot Glantz, junto a los profesores y alumnos allí congregados en una de las plazas de la población que nos acogió. Margot sabe que esta universidad es también su casa y, como lo sabe, no dudó en trabajar casi 2 años en el que fue uno de los aportes fundamentales de nuestra biblioteca virtual Miguel de Cervantes, la biblioteca de autor Sor Juana Inés de la Cruz, presentada en Almagro en julio de 2005. Un año más tarde, y en esta misma plataforma, se inauguró la biblioteca de autor Margot Glantz, dirigida por la profesora Beatriz Aracil, una amplia recopilación de materiales de y sobre la autora en permanente proceso de actualización que constituye la página más completa sobre la tarea investigadora y creadora de nuestra escritora. Después de un largo tiempo sin volver a las aulas alicantinas, pero sin perder nunca el contacto, regresa ahora para ser homenajeada por el Grupo de Literatura Hispanoamericana de esta universidad y también por la Universidad de Alicante en general, dedicándole a su obra un coloquio internacional con estudiosos de reconocido prestigio venidos desde México, Brasil, Argentina, Estados Unidos, de países europeos y de no pocas universidades españolas. Y también ha venido a recibir la máxima distinción que puede ofrecer nuestra universidad, el doctorado honoris causa a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras. La primera mujer en recibir tal distinción por nuestra facultad. Y si hago uso de los números ordinales, es porque para la mujer, y quizá aún más para la mujer latinoamericana, y si cabe la mexicana, no es fácil adentrarse y salir reconocida de espacios copados por los hombres. Tampoco lo es para una mujer que reivindica a la mujer a puertas abiertas, sin ambajes, sin ambigüedades. Margot Glantz y la escritura. ¿Qué es escribir para Margot Glantz? Escribir, dice ella, es quitar pieles, descorrer membranas, apartar tejidos y epitelios, desarticular la fusión de letra y sentido, deshacer la escritura para hacerla, rehacerla y deshacerla hasta el infinito de la línea. Margot Glantz es un caso singular desde muchos puntos de vista dentro de la literatura latinoamericana. Su primera obra de ficción data de finales de los años 70. A esas alturas, nuestra autora ya era una reconocida ensayista y persona influyente en el ámbito cultural mexicano. No son muchas las narradoras latinoamericanas que hayan cultivado con parejo éxito ambas disciplinas, ni tampoco que ambas disciplinas se conjuguen, se entreveren de manera tan excepcional, creando una forma particular de discurso narrativo y discurso ensayístico. En una entrevista que le hiciera Noé Gitric en noviembre de 1991, ella manifestó: para mí no hay diferencia
entre la escritura de novela, de ensayo o de cuento o de textos a los que yo llamo fisuras. La fisura me permite trabajar con esa idea muy de Barthes que hace que lo más importante resida en el intersticio, en aquello que nunca es completo, en aquello que se encuentra en una ruptura, en un hueco, en una curva, en un orificio. Margot Glantz, ensayista disidente. Margot Glantz comenzó a destacar en la escritura académica, con ensayos que desde sus inicios empezaron a ser disidentes. Onda y escritura jóvenes de 20 a 33 de 1971 es un buen ejemplo. La entonces ensayista vio con perspicacia que aquellos casi adolescentes, José Agustín, Gustavo Sainz, René Avilés Fabila o Parménides García Saldaña, empezaban a representar un nuevo modo de escritura en su país, una nueva modernidad que los alejaba voluntariamente de los escritores anteriores. Desde aquellas páginas acuñó también el marbete de novela de la escritura, que sigue siendo el más válido para denominar un modo determinado de escritura narrativa. Pero su abundante obra crítica aborda desde la literatura virreinal a la contemporánea y en ella ha sabido restar lo brumoso al academicismo sin renunciar al rigor. Supo dar una vuelta de tuerca a los estudios coloniales y a las crónicas de Indias en Borrones y borradores, ensayos de literatura colonial de 1992. O en el libro por ella coordinado de Notas y documentos sobre Alvar Núñez, Cabeza de Vaca, publicado el mismo año. Dio nueva voz a las mujeres decisivas de la historia de México, desde la Malinche, en su obra coordinada en 1994, La Malinche, sus padres y sus hijos, pasando por las monjas de la colonia, y Sor Juana, a quien le dedicó los libros de ensayo Sor Juana Inés de la Cruz, Hagiografía o Autobiografía, en 1995, y un año después publicaría Sor Juana Inés de la Cruz, Saberes y Placeres. Esta investigación, como ella misma afirma, me proporcionó parte del material para escribir 2 de mis novelas, Apariciones y El rastro. A partir de sus averiguaciones, renace una Sor Juana que durante tiempo estuvo enclavada en vetustos estudios o en opiniones lastradas por quienes no llegaban a comprender la magnitud de su legado. Sacó a las escritoras de la Revolución y de la posrevolución mexicana del ostracismo más fiero y dedicó no pocas páginas a la generación de medio siglo a la que ella pertenece, junto a Inés Arredondo, Sergio Pitol, Gabriel Zaid, Juan García Ponce, Elena Poniatowska, Salvador Elizondo, Marco Antonio Campos, Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco, entre otros. Asimismo, ha resaltado los avances narrativos llevados a cabo por las hijas de la Malinche. Su inquietud intelectual, de la que también gozara Sor Juana de por vida, hace que sus objetivos tengan los más graduales horizontes, porque, al igual que en su narrativa, tiende puentes entre lo aparentemente banal y lo más elaborado, con el fin de explorar lo infraordinario. Todo ello acompañado indefectiblemente de una pátina culta procedente de su vastísima formación cultural, de raigambre fundamentalmente francesa. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Georges Bataille, Michel Foucault, de autoras vinculadas al feminismo como Virginia Woolf, las hermanas Bronte, Jane Austen, Clarice Lispector, Hannah Arendt, Nicole Larousse o Judith Butler, y de sus autores de siempre, Dostoyevsky, Borges, Faulkner, Proust, Valle-Inclán, Calderón de la Barca, Marosa di Giorgio,
San Juan de la Cruz y miles más. Porque sí, porque toda lectura es un viaje, como le gusta decir a Glans. Su espectro intelectual se nutre, además de la literatura y de la filosofía, de la pintura y el arte, de la música, del cine. Sus ensayos fluyen y se dilatan en múltiples referencias que no estorban la lectura, más bien, al contrario, se apapachan al discurso. La Margo ensayista se complementa con la Margo viajera. Dice: viajar es una de mis obsesiones, síntoma de una voracidad. En general, los viajes me desatan obsesiones literarias. Suelo hacer recorridos por ciudades, tomando notas, en apariencias superficiales, pero que captan, sin embargo, sensaciones, vivencias, observaciones. Me interesa registrarlas y desarrollarlas en forma de narrativa. Y así ha quedado patente en publicaciones periódicas y en su libro Coronada de Moscas, publicado en 2012, que va acompañado de fotografías de Alina López Cámara y que es el fruto de 2 de sus viajes a la India. El viaje y la escritura de este devienen metáfora de reencuentro y de búsqueda de identidad. Margo Glans, una ensayista disidente que desde esta modalidad discursiva lanza propuestas en torno a la crisis y frontera de los géneros literarios mediante poéticas fundadas en la fragmentación y en donde el discurso se convierte en lugar propicio para hacer acopio de otros lenguajes provenientes de múltiples disciplinas. Margo Glans, narradora heterodoxa. Dice nuestra autora que la literatura es un campo de batalla metafórico, no real. Desde esta posición son variados los temas que se ramifican en su obra de ficción. Y decimos ficción y no novelas o relatos, porque no es fácil encuadrar la obra de la escritora mexicana en baremos fijos, siendo esta una de las características de los fundamentos de la posmodernidad. Por su narrativa desfilan temas familiares, la literatura como cultura, la reflexión sobre nuestras sociedades, atendiendo al pasado bélico, a la religión, a las noticias de actualidad y algunas curiosidades, como en Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador, que publicó en el 2005. Pero sobre todo reflexiones sobre los impulsos del cuerpo y sus eróticas, sobre la vida y el papel insustituible de la memoria. Y Glans lo hace desde un yo que muta velozmente, un yo poliédrico que habla desde diferentes posiciones o acudiendo a su alto ego, Nora García. El resultado es una obra activa, arriesgada, propositiva, divergente, heterodoxa, contestataria. Una narrativa que se sitúa fuera de todo encasillamiento, posicionándose en una literatura de avanzada, una obra ficcional que puede leerse como un todo, pues en cada una de las obras nos va añadiendo más elementos para conformar el caso Margo Glans por Margo Glans y remarcando, como ella misma dice, la eterna circulación de los escritos. Es el cuerpo punto de partida de sus textos, el cuerpo erótico en Apariciones, publicado en el 96, o el cuerpo sujeto a la enfermedad, en Zona de derrumbe, publicado en el 2001, y en El rastro, del 2002, obra esta última, El rastro, finalista del Premio Herralde y Premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2003. Dice Margo: siempre he trabajado sobre el cuerpo, es una obsesión. No es un tema nuevo en mi escritura, pero tampoco en la de muchos contemporáneos para quienes ese tema es fundamental. Bars, batalla. Y nuestra escritora
nos enseñará el cuerpo en todas sus dimensiones, las grietas, los orificios, ojos, labios, oídos, vagina, uretra, ano, vísceras y órganos, ritmos corporales, deseos incontrolados, éxtasis orgásmicos, dolorosa desestructuración. Ese cuerpo, tantas veces innombrado por ser pecado, debilidad que produce rechazo, pudor, malestar, pieles, arrugas, laceraciones, mutilaciones catárticas, signos acusatorios de la sangre, memoria desgarrada, estética del ultraje, obscenidad y fina metáfora poética en la que el cuerpo encarna su propio saber y su propia caricatura. Y la relación entre cuerpo y escritura femeninos se alza en Glantz como una necesidad. La metáfora de la escritura del cuerpo como el cuerpo de la escritura. En un número especial de la revista Iberoamericana, nuestra autora aludía a la caligrafía del cuerpo, es decir, a inscripciones marcadas en la carne, y asimismo hacía referencia a las relaciones entre lenguaje y erotismo con una peculiar caligrafía del cuerpo. Decía: las inscripciones se me marcan en la carne y de esas marcas sale una escritura fraguada poco a poco, a pedacitos. Idea que, por otra parte, se vincula con su consideración de la escritura femenina como fragmentaria, en consecuencia con la propia fragmentariedad del cuerpo dislocado. Y este sería otro de los grandes hallazgos de la escritura narrativa de la mexicana, la fragmentación del discurso presente desde sus primeras entregas, Las 1001 caloría, novela dietética de 1977. Trabajo mucho con el fragmento, nos dice Margo. Me interesa este tipo de texto poco canónico en donde cada parte va adquiriendo densidad por sí misma y a la vez se une con el resto y adquiere una mayor hilación. Estamos en una época en la que el fragmento es esencial. Contra el conservadurismo de lo literario, Glantz apostó hace años por esta forma escritural que es la base del lenguaje funcional de las cada vez más pujantes redes sociales. Desde ese fragmentarismo también se fraguó Saña, publicada en el 2007, compuesta de textos aparentemente aislados, aunque cada uno valga por sí mismo y sea autosuficiente, donde se hace un recorrido de notas biográficas sobre Spencer, Bacon y Freud, las carreras consecutivas de Domenico y Alessandro Scarlatti, la larga y despedazada vida burguesa de Arthur Rimbaud después de su migración al continente africano, anécdotas de sus viajes, el antisemitismo y las marcas que deja la moda en el cuerpo femenino. Años antes fue una de las primeras en contar, también desde el discurso fragmentario, sus orígenes en Las genealogías, publicado en 1981, novela que fue premio Magda Donato en el 82 y ha sido reeditada y revisada en varias ocasiones. La historia de sus padres, de origen judío, ya se ha dicho, que tuvieron que adaptarse a otro país, a otro idioma, a otro paisaje, a otra gastronomía. Esta es la historia de quien novela para, desde la memoria, entender su génesis, no olvidar la historia. Y tiene como una de sus virtudes, señalada por los críticos y por la propia autora, la manera como se enmarca el sujeto autobiográfico, pone en cuestión y particulariza el texto y logra que trascienda la biografía familiar, social, cultural y nacional. Desde la memoria, asimismo, se configura Por breve herida, publicada en 2016, la última entrega de Margot Glantz, en la que vuelve a una de sus peculiaridades de escritura, como lo es la mezcla de géneros. A través de un aparente hilo conductor, los dientes,
tema también presente en Simple Perversión Oral del 2015, nos conduce hacia la vinculación del arte y la literatura con la propia experiencia, barajando anécdotas actuales y ensayísticas con la filosofía de Bacon y los saberes de Edgar Allan Poe. Margot Glantz, del Twitter al Facebook. Como mujer atenta a los sonidos de la historia, Margot Glantz no dudó en internarse en el espacio de las redes sociales. Y dice: me parece muy interesante el fenómeno de las redes sociales y estoy tratando de investigar cómo funcionan y ver qué sentido tienen. Me doy cuenta de cómo el mundo moderno, con esta fragmentación extrema, que es casi pulverización, ha perdido totalmente el sentido de la jerarquía. Coinciden y conviven noticias de muy diferente rango, cosas verdaderamente terribles, como la guerra química en Siria, con el divorcio de una pareja de actores. Y tuitea. Desde que abrió su cuenta en marzo de 2011, es asidua. Y desde este espacio comparte pensamientos, anécdotas, bromas, preocupaciones. Me acuerdo que el Twitter me interesa como vehículo de cambio social y como laboratorio de escritura. Nos dice en su libro Yo también me acuerdo, publicado en 2014. Un libro que se construye a través de la anáfora Me acuerdo, en el que Glantz recurre a Joe Brainard y a Georges Perec, autores que trabajaron con textos muy breves la historia de su tiempo, como también lo hace la autora en estas páginas en las que mezcla orígenes culturales y familiares, la identidad y la memoria. El libro son pensamientos que la escritora volcó durante más de 2 años en Twitter y que finalmente fueron editados en papel, no todos, añadió algunos más. Solo una parte de los publicados en Twitter. Y más recientemente, facebookea y nos regala reflexiones como la del 29 de abril de 2017. Me encanta la palabra que inventé, hiperbolario. En lugar de Facebook, este espacio debería llamarse hiperbolario, algo intermedio entre la egolatría y la hipérbole. Shame on me. Un honoris para Margot Glantz. Es nuestra escritora mexicana un ejemplo de fortaleza, de entusiasmo, de avidez, de alegría, de la alegría que impregna el conocimiento. Su obra ensayística ha renovado y saneado los estudios sobre la crónica de Indias, sobre Sor Juana, sobre tantas narradoras mexicanas del siglo pasado y también escritores de los que ella ha sido referente, como Juan Rulfo o Sergio Pitol. Su obra de ficción, más bien de culto para minorías, es ejemplo para las generaciones actuales por su manera propia e intransferible de encarar y encarnar lo literario. Pero también es un ejemplo de vida, de lucha sin tregua contra las guerras, las injusticias, denunciando la laceración a la que están sometidas millones de mujeres en el mundo. Sin duda, un ejemplo para nosotras las mujeres a no claudicar. Por todo ello, Margot Glantz merece formar parte de nuestro claustro porque su presencia dignifica a nuestra institución. Muchas gracias. ¿Estáis de acuerdo en que la doctora Margot Glantz sea investida como doctora honoris causa? Lo estamos y así lo otorgamos. Acercaos.
Ahora voy a proceder a la solemne colación del título de doctora honoris causa a la señora Margot Glantz. Por la autoridad que nos otorgan las leyes del Reino y el Estatuto de la Universidad de Alicante, os conferimos el grado de doctora honoris causa y, como símbolo de alto honor, os impongo la medalla como atributo por vuestra incorporación al claustro. Os impongo este birrete cual corona de vuestros estudios y méritos. Ahora os entregaré los atributos de este nombramiento y distinción y os explicaré su significado. He aquí el libro que simboliza los secretos de la ciencia. En vuestra mano pongo este anillo de oro como símbolo de vuestra unión con la ciencia y con esta universidad. Recibid, en fin, los guantes blancos como símbolo de la pureza y la fortaleza que vuestras manos han de conservar, y también como signo de vuestra altísima dignidad. Ahora os abrazo para indicar nuestro mutuo afecto y fraternidad. Por la señora secretaria general de la Universidad se tomará promesa de fidelidad a la nueva doctora. ¿Prometéis observar y cumplir todas y cada una de las normas de la Universidad de Alicante? Prometo. Y, en primer lugar, siempre y donde quiera que estuviereis, guardaréis los derechos, privilegios y el honor de la Universidad de Alicante y le ayudaréis y le prestaréis vuestro concurso, apoyo y consejo en los asuntos y negocios universitarios, cuantas veces para ello fuereis requerida. Sí, claro. Recibo vuestras promesas. La Universidad de Alicante es testigo y será juez si faltarais al compromiso. Muchas gracias. Sentaos. Tiene la palabra la señora doña Margot Glantz. ¿Puedo leer sin birrete? Por supuesto. Porque pienso mal con el birrete. Perdón. Señor rector magnífico, ilustrísimo señor director general de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva, señora vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento, señor vicerrector de Estudios y Formación, señora secretaria general, doctora Carmen Alemán, autoridades académicas, distinguidas autoridades, señores y señoras, amigos, amigas, colegas. Agradezco cumplidamente a la Universidad de Alicante el honor que me hace al conferirme un doctorado honoris causa que mucho me enorgullece y enaltece. Y también gracias a todos los que me acompañan en este altísimo honor. Esta institución, la Universidad de Alicante, que he frecuentado a menudo y en donde he impartido cursos y conferencias,
y donde también, gracias a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra, que aquí tiene su sede, dirijo la página de la gran poeta novohispana Sor Juana Inés de la Cruz, y donde más hay una página a mí dedicada. Mi texto es muy largo, pido disculpas. Se llama Florilegio de sueños, ensueños, vaticinios, oráculos, profecías y narcisismos. Muy difundidas fueron los siglos de oro las llamadas polianteas, del griego poliantas, muchas flores. Es decir, y si le creo a la Wikipedia, colecciones enciclopédicas de materiales de la cultura clásica grecolatina y la historia sagrada que se realizaron entre los siglos XVI y XVII, generalmente en lengua latina. Y menciono las polianteas porque tanto María de Zayas como Sor Juana Inés de la Cruz recurrieron a ellas para insertarse en una genealogía de mujeres ilustres y justificar así su osadía, su intento de neutralizar su condición femenina, la frialdad y la humedad inherentes a su sexo e inscribirse en un contexto reservado a los varones. Las buenas letras, como llama María de Zayas al acto de producir escritura y peor aún, de darla a la luz pública, pues porque es una advertencia intitulada Al que leyere de sus novelas ejemplares y amorosas, asegura. Y que después de que hay polianteas en latín y sumas morales en romance, los seglares y las mujeres pueden ser letrados. Y yo, por mi parte, me atrevo a hablar de las polianteas porque quisiera organizar también la mía propia, es decir, un florilegio de sueños e insertarme, como María de Zayas, en una tradición que quizá de alguna manera me representa y valide mi inserción en la escritura ensayística y de ficción. 1. El sueño como conjuro. En el drama intitulado En este mundo todo es verdad y todo mentira, Calderón de la Barca pone en escena a 2 Segismundos, 2 hombres desmelenados, vestidos de pieles, mitad hombres y mitad fieras, muy parecidos, aunque distintos, al personaje de La vida es sueño. Habitan en una gruta en medio de un agreste bosque. Como Segismundo, han sido criados por un viejo ayo, Astolfo, parecido pero no idéntico a Clotaldo, el preceptor de Segismundo. Uno se llama Leonido, el hijo incógnito de Focas, el tirano, el usurpador, el hidrópico de sangre, como dice Calderón, asesino de Mauricio, el legítimo rey de esa comarca, quizás Sicilia, conocida en muchas de sus obras como la Trinacria. El otro es Heraclio, hijo del rey asesinado. Astolfo los ha recogido y por obra de una casualidad dramática son hijos de las respectivas mujeres de Focas y Mauricio, muertas al dar a luz, un tema recurrente en Calderón de la Barca. Clotaldo los ha criado como hermanos y semejante a Segismundo y a Semíramis, la protagonista de La hija del aire, no conoce a ningún otro ser que no sea su preceptor, o en el caso de Eco y Narcito, también de Calderón, a su madre. Focas, nacido en esos bosques, criado por las fieras, convertido primero en capitán de bandidos y más tarde transformado en un gran guerrero que domina muchas comarcas, regresa a su lugar de origen para recobrar su infancia y sobre todo para recuperar a su hijo y eliminar al hijo de Mauricio, de quien teme que a su vez lo asesine en justa venganza por haber matado a su padre y ocupado su reino. Como en muchos de los dramas de Calderón de la Barca, la soledad proverbial de los Segismundos se rompe cuando aparecen personajes venidos de fuera. Por Rosaura, en La vida es sueño, por Menón, en La hija del aire, por Focas, en la obra que ahora me estoy refiriendo. En Trinacria hay, sin embargo, una reina, se llama Cintia, tributaria del tirano, y también habitan allí Lisipo y su hija Livia. Lisipo desterrado por haber pronunciado un vaticinio. Los salvajes salen de su cueva atraídos por un acontecimiento que interrumpe su soledad y precipita su entrada a lo civilizado. Leonido y Heraclio, porque oyen uno,
dulces armonías musicales, y el otro, tambores, cajas, clarines de guerra. La música no viene sola, con ella viene la mujer, explica Calderón, como tema también recurrente de su obra. Y dice, como es cualquiera mujer, pintura de dos visos, que viste a dos haces, muestra de una parte una hermosura y de otra parte una fiera, sin que se sepa en cuál puso el arte más excelencia. Leonido y Heraclio descubren su verdadera identidad gracias a un prodigio, un sueño colectivo, un espejismo creado por Lisipo para que Focas deduzca por la conducta de los jóvenes quién de los dos es su hijo. Como en la vida es sueño, Heraclio y Leonido son llevados a un palacio, dormidos y ataviados con hermosos y lujosos trajes, adornados con hermosas joyas y servidos por un enorme séquito. El palacio de Segismundo es real, el de Leonido y Heraclio es un palacio fingido. Segismundo ha sido narcotizado, aletargado y llevado al palacio de Basilio, su padre. Leonido y Heraclio han sido víctimas de una alucinación, de un acto de magia. Tanto Clotildo como Lisipo saben quién es el hijo de Focas y quién es el hijo de Mauricio. Pero Lisipo recurre a la magia para que sea el tirano quien descubra la verdadera identidad de su legítimo heredero. Ambos jóvenes tienen comportamientos que seducen a Focas, la soberbia de Leonido y la templanza de Heraclio, temperamento y conductas que le atraen por igual y que lo dejan perplejo, pues nunca acaba de descifrar quién de los dos es su verdadero hijo. Cuando cesa el espejismo, desaparece el palacio y las cosas regresan aparentemente a su cauce natural. Los salvajes vuelven a revestir sus pieles y a recobrar su agreste hábitat. El encantamiento desencadena, sin embargo, una revolución en el drama. A Calderón le gustaba jugar con el oxímoron, en la anécdota, en los pensamientos y en la versificación. Leonido, el hijo del tirano sanguinario, se siente atraído por la música. Heraclio, el joven prudente, prefiere la música guerrera. En cierto momento de la trama, durante el sortilegio, Leonido pretende matar a Focas mientras duerme y Heraclio lo defiende. Ambos sacan la espada que por primera vez han usado y cuando Focas despierta, lo sorprende en esa actitud agresiva. Los papeles se truecan. Leonido, realmente hijo de Focas, es quien ofende y Heraclio, hijo de Mauricio, lo defiende. Más tarde, ya como desenlace dramático, Heraclis previene a Focas antes de morir. Pues no lo dudes ahora, que si allí quisiste hacer ensayo de tus tragedias, aquesta la verdad es. Y solo mudó un ensayo que se trocara el papel, el de Leonido, que allí era el del cruel, y el mío de piadoso. Y ya los ves, y ya trocados los ves, que soy el que te da muerte porque te defienda él. Y termina diciendo una frase clásica del barroco: el que entra con desengaño de que no hay humano bien, que no parezca verdad con duda de que lo es. 2. En el sueño mitológico, Infortunios de Andrómeda y Perseo, el joven Perseo desconoce su origen. También es de Calderón. Producto de una violación, tema constante en la mitología griega, Perseo vive con su madre, Dánae, en las tierras de Acaya, conviviendo con rústicos pastores, presintiendo que es de noble origen. Un sueño se lo confirma. De entre los innumerables dramas de don Pedro Calderón de la Barca, en donde el sueño es un tema fundamental, este destaca de manera muy singular. Configura una extraordinaria descripción del fenómeno natural, de sus inconsistencias, de su relación con lo visceral y lo proverbial, de sus aparentes y arbitrarias asociaciones, al tiempo que recoge y modifica el mito griego que habla de la existencia de una gruta donde habita Morfeo. Allí
Perseo, gracias a los designios de la diosa Palas y de su mensajero Mercurio, disfrazado de Andrómeda, conocerá a la vez su futuro y su pasado. Asistirá, como si fuese espectador de un teatro, a la violación de Danae por Júpiter. Yo he de representar, dice Morfeo, en los fantasmas de un sueño, toda su historia, con que alentado a un mismo tiempo y desconfiado viva, pues ignorando y creyendo, ni aquello lo tendrá humilde, ni esto lo hará soberbio. A ese fin lo he de llevar a la gruta de Morfeo, donde entre confusas sombras ha de ver su nacimiento. El que habla es Mercurio, perdón. Calderón construye sus piezas teatrales recurriendo a ciertos procedimientos que se repiten como mecanismos narrativos para irse alterando sutilmente y configurar algo distinto en cada drama, o para ahondar en aquello que a lo largo de su vida era su preocupación existencial. El hipogrifo violento del gran y brillante ensayista Carmelo Simoná, él demuestra, gracias a un riguroso acercamiento a las primeras escenas del drama y a las metáforas de las que Calderón se vale, que la aparente similitud entre las escenas iniciales de varias de las obras de este dramaturgo es eso solamente, apariencia. Y Simoná, este gran crítico italiano ya fallecido, dice: referirse a ámbitos culturales precisos y aún al descubrimiento de ciertas claves simbólicas no es suficiente para agotar las implicaciones del texto. No basta señalar una serie de metáforas y develar su significado. Ocurre, dice, que la trama de los símbolos tiene relaciones múltiples y complejas a medida que se va desarrollando la trama, el drama, mismas que deben revisarse detenidamente para revelar un auténtico sistema elaborado por el poeta con una extrema coherencia. Gracias. Ovidio, obviamente, lo sabemos, es la fuente natural de los dramas mitológicos de Calderón. Y en estos se reitera de manera directa o alusiva, como lo ha sido en la historia de la literatura y de la filosofía occidentales, el mito de Narciso. Narciso enamorado de sí mismo, pero también Narciso enamorado de su imagen, un reflejo en el agua, es decir, insisto, una imagen. Concepción que subsistirá obviamente también en el barroco. Persiguiendo al fantasma de Andrómeda, de quien se habrá de enamorar y a quien salvará de su destino, Perseo entra a la gruta y dice: qué lóbrega estancia es esta, en cuyos cóncavos hondos delirios son cuanto veo, fantasías cuanto toco. Oh, tú, caduca deidad, que con nombre de reposo, paréntesis de la vida, eres la muerte del ocio. Dime si una sombra sigo, mas hay que cuando te invoco, no ya los conceptos, pero aún las palabras no formo. Teatro dentro del teatro, la representación es decisiva. Perseo tropieza con una sombra, pero eso es el sueño, parece decir Calderón, una imagen, un fantasma, un delirio, un hechizo. Y sin embargo, el joven logra ver nítidamente en el recinto de Acrisiio, padre de Dánae, la ha encarcelado, tema recurrente en el teatro de Calderón, el padre con deseos incestuosos, disfrazado de guardián celoso o descuidado de su hija. En ese cuarto donde ha sido encerrada Dánae, la techumbre construida con oro se derrumba y el metal cae en forma de monedas con las cuales Júpiter corrompe y neutraliza a las damas de honor de la princesa, produciendo en el mito original griego un quiebre realista en medio del simulacro. Y la más sorprendente en el sueño se resuelve, y lo más sorprendente, en el sueño se resuelve lo que sería imposible para los mortales, contemplar la escena original en el momento mismo en que quien la contempla ha sido gestado. Pero como sucede a menudo después de soñar,
Al despertar Perseo, ya fuera de la gruta, advierte que se encuentra en el exacto lugar del que había salido, como si no hubiese transcurrido el tiempo, y consternado comprueba que no recuerda apenas lo soñado. Y dice: mienten las voces que formo, mienten los sueños que creo y los fantasmas que ignoro. En los Metamorfosis de Ovidio, Morfeo duerme en una cueva apenas iluminada, rodeado de flores de adormidera que contienen sustancias cuyo efecto es tranquilizar o aletargar. Primera intercalación onírico-narcisista. Anoche, en una pesadilla, se me caían los dientes. Abrí la boca, un agujero eternamente blanco, semejante al que pintó en el rostro de su personaje Edvard Munch. 3. La glorificación del oro. El mito se ha enriquecido literalmente. Calderón lo altera. La lluvia de oro del relato original, el subterfugio utilizado por Zeus para penetrar en el recinto donde está prisionera Danae e introducirse en su cuerpo para fecundarla, se transforma aquí en oro literal, el oro que corrompe. El que adora imposibles, que llueva oro, sin él nada se vence. Dicen en su canto las damas de honor que han sido corrompidas por el oro mientras Perseo sueña. Pero el oro también define el color que habrá de privilegiarse en el drama, donde los tonos dorados predominan, por ejemplo, en La Caballera de las Damas y en la de Medusa, otro personaje esencial en este drama, que como Narciso muere al ver su imagen reflejada en un escudo del que se vale Perseo al funcionar como si fuese un espejo. Para convertirse en héroe, Perseo deberá realizar grandes hazañas, previo a las cuales deberá revestir de gala su cuerpo, como le sucederá también a su madre Danae cuando recobre su condición de princesa. Por ello, al salir de la gruta de Morfeo y al verse de nuevo vestido de pastor y a su madre vestida de villana, Perseo exclama, deseoso de que la magnificencia vista en el sueño se convierta en verdad. ¿Qué se hicieron tus galas y tus adornos, tus faustos, tus majestades, presa entre los reales óleos de un alcázar? El sueño, lo sabemos, es evanescente, movedizo, mercurial, asimismo activo. Varias de las cosas soñadas quedaron impresas vagamente en la mente de Perseo e influirán obviamente también en su destino. El drama mitológico que me ocupa, se cuenta cómo Acrisio encierra a su hija en un recinto dorado para impedirle que corresponda a Lidoro, quien se había enamorado de ella al contemplar su retrato. Y también allí se encuentra, en ese drama se encuentran varios mitos conjuntados. Ya dije, el de Danae y Zeus, el de Perseo y Andrómeda y el de Medusa. La belleza de Medusa acarrea su desgracia a quien Lidoro alude diciendo: esta pues noble alquería, nativa Cuba primera que de Medusa, esta pues noble alquería, nativa cuna primera que de Medusa, verdad tal sin ejemplo, que apenas le vendrán las alabanzas que otro de Andrómeda cuenta, cuya infeliz experiencia dice más que su hermosura, cuando más triste es su estrella. Descripción que provoca la concupiscencia de un dios fascinado por la fama de su belleza, sobre todo la de su cabello, cuyas hebras hiló el sol entre sus rayos, siendo su frente una esfera que trenzada anochecía porque amaneciese suelta. Esta descripción suscita el deseo de Neptuno, porque los poderosos envidian la belleza y sobre todo las mujeres. Como los mortales, los dioses también envidian. Dígalo en efecto, pues, un día que a la ribera del mar a peinar salió Medusa, el rubio Ofir de sus trenzas. Envidioso al ver Neptuno que en el aire, en su espacio tenga, más bello golfo de ondas, sino ya a codicia necia de presumir que podía enriquecer su soberbia con el oro de sus indias, más ricas cuanto más cerca, amantes, pues cuyo fue.
Adorar al sol rivaliza, pues, con la adoración del oro. Segunda intervención onírico-narcisista. Anoche tuve otro sueño. Enferma de cáncer, tenía que someterme a sesiones de quimioterapia en una especie de museo. Me habían asignado la tarea de observar atentamente una pintura y redactar un ensayo sobre ella. La situación me angustiaba enormemente. Además del tratamiento, en sí mismo infernal, me veía forzada a escribir sobre cosas abominables. Muchas gracias. Para deshacerme, bueno, es de buena suerte. Para deshacerme de la obligación, recorrí a oficinas buscando a quien por lo menos me permitiese elegir por mi cuenta un cuadro. Todas las oficinas, sin excepción, estaban vacías. Una llevaba el nombre de mi psicoanalista. 4. La imagen ensoñada. Gracias. Anoche, activa en España, durante la primera mitad del siglo XVII, María de Sayas y Sotomayor, autora controvertida, desdeñada y aún plagiada durante largo tiempo, objeto reciente de estudios cada vez más admirados y profundos. Un sueño premonitorio hiere de amor a Jacinta, la protagonista de su primer cuento llamado Aventurarse perdiendo, la primera de sus novelas amorosas, de esas maravillas como ella las llamaba. 16 años tenía yo, dice Jacinta, cuando una noche, estando durmiendo, soñaba que iba por un bosque amenísimo, en cuya espesura hallé un hombre tan galán que me pareció, ay de mí, y como hice despierta experiencia de ello, sin haberle visto en mi vida tal. Traía cubierto el rostro con el cabo de un ferrado, de un ferreruelo leonado, con pasamanos de alamares de plata. Paréme a mirarle, agradada del talle y deseosa de ver si el rostro confirmaba con él. Con un atrevimiento airoso, llegué a quitarle el resbozo, y apenas lo hice cuando, sacando una daga, me dio un golpe tan cruel por el corazón que me obligó el dolor a dar voces, a las cuales acudieron mis criadas, y despertándome del pesado sueño, me hallé sin la vista de quien me hizo tal agravio, la más apasionada que puedas pensar, porque su retrato quedó estampado en mi memoria, de suerte que en largo tiempo no se apartó ni se borró de ella. Deseaba yo, noble Fabio, ya le cuenta un amigo, hallar por dueño un hombre de su talle y gallardía. Y traíame tan fuera de mí esta imaginación que le pintaba en ella y después razonaba con él. De suerte que a pocos lances me hallé enamorada sin saber por qué, porque me puedes creer que si hubiese Narciso moreno, Narciso era el que vi. El mito de Narciso, tal y como lo cuenta Ovidio, recorre la historia de la literatura y la filosofía occidental, ya lo he dicho. En su libro de ensayos, Stance, Giorgio Agamben analiza la repercusión de este mito en la poesía medieval francesa y nos recuerda que la identificación del miral peligroso de Narciso en la fuente del amor refleja una concepción muy difundida en la poesía de los siglos XII y XIII, según la cual Narciso es la figura emblemática del amor. Hay que recordar, sin embargo, que en la Edad Media no se concibe solamente el mito de Narciso como el amor a sí mismo, sino principalmente como el amor a una imagen. El alma, eso ya no es Agamben, soy yo, lleva en su interior un bosquejo del rostro del amado y conforma un retrato que se materializará después. El retrato, como el espejo o la fuente, es otro de los emblemas del narcisismo. Prefigura al amado y puede manifestarse en forma de pintura, de sueño, de visión inducida o como consecuencia del entusiasmo con que se describe a una persona. Y ahora lo vemos en el Facebook, definitivamente. Todos son narcisos facebookeros. Narciso ama su reflejo, un reflejo huidizo, engañoso. Narciso se contempla en su reflejo en el agua, otra de las formas del retrato. Si bien
una de las más evanescentes. Al verlo se enamora y trata de salir de sí, de poseerse. El amor platónico se contenta con la contemplación, reside en los ojos del alma, en los de la memoria ideal. Solo en ella, de la memoria, vive de los traslados, de los trasuntos, como en el caso de Jacinta que acabo de leer. En el amor platónico se ama solo por amor, como lo dice Sor Juana, y en varias de sus obras, y lo ejemplifica en su comedia Los empeños de una casa, y como lo hará Jacinta en la segunda parte de La Maravilla. En la novela pastoril se maneja un subterfugio de amor a lo divino. La imposibilidad de ser correspondido convierte al amante en un ser contemplativo. En Eco y Narciso de Calderón se produce la tragedia trasladada a lo pastoril. El drama, la tautología se vuelve flagrante. El encendido e imposible amor por el reflejo inalcanzable de sí mismo traerá, lo sabemos también muy bien, como consecuencia ineludible la muerte. Para manifestarse, el narcisismo exige una duplicación, la figura original y la desdoblada que la representa. El reflejo es un trasunto del sujeto o copia o traslado que se extrae del original. En Jacinta, el sueño premonitorio se cumple y el retrato soñado se encarna. Y como en el mito de Pigmalión, la estatua de mármol construida por el artífice se transforma en un ser de carne y hueso, gracias a la intervención de los dioses. A menudo, en la historia de la literatura, los mitos de Pigmalión y de Narciso aparecen asociados. La visión de Jacinta reproduce los tópicos y la simbología clásicas. Su deseo es poderoso, dibuja la figura idealizada por los ojos del alma, enriquecida por los objetos suntuosos que decoran la imagen, la gallardía de su talle y el esplendor de su atuendo, el rostro embosado concuerda con el imaginado y el airoso atrevimiento que implica descubrirlo se castiga con la saeta amorosa clavada en el pecho de Cupido. Por Cupido, el coup de foudre, iniciado en el sueño y materializado en la espada, símbolo utilizado tanto en el amor profano como en el amor a lo sagrado, ese amor que hunde su saeta en el pecho de Santa Teresa, en la estatua de Bernini. Tercera intercalación onírico-narcisista. Soñé que me perdía. Dentro del sueño había una mujer. No era yo. 35 años, alta, de ojos azules, delgada, dientes muy parejos y blancos. Vive en un edificio muy alto. En lugar de la madera tradicional, el suelo de la casa está cubierto por un pasto muy, muy verde, grueso, mullido, inglés. Por el patio, por el sueño, pasan muchas vacas. Corren entre los muebles, persiguen a la mujer. Sus patas se encajan en el suelo, dejan pedazos de tierra al descubierto. La mujer se asusta, aprieta la mandíbula, sus dientes rechinan, los ojos le cambian de color, se vuelven negros, va a matarla, piensa. En el armario encuentra un bastón grueso con mango de plata y cara de perro. Empieza a disparar, una a una van cayendo las vacas. De inmediato sus cuerpos se transforman, ya son los cerdos de la Biblia, devoran margaritas. Al despertar no me encontré. 5. El sueño de la muerte. El atuendo soñado de Jacinta es descrito como un narciso moreno y ella se cree en la necesidad de recalcarlo al narrarle su historia a Fabio, el caballero madrileño que le encontró vestida de pastor entre ásperas peñas en el santuario de Montserrat. Y no solo lo subraya, sino que manifiesta su asombro, como si en el imaginario colectivo de ese siglo y aún el de los anteriores, Narciso hubiese sido rubio, rubio como quizá lo fue Perseo, rubio como Medusa cuando sus cabellos dorados engalanaban su cabeza. En principio, identificar al amante soñado con Narciso presupondría un amor, que su amor no tiene cuerpo. Por el contrario, cuando meses después Félix llega a Baeza, el lugar de nacimiento de Jacinta, la protagonista, ciudad andaluza donde la mayor parte de la gente es morena, Jacinta lo ve pasar convenientemente debajo de su balcón
Y dice Jacinta: entretenida en mis pensamientos y siendo forzoso haber de pasar por delante de mi casa, por ser la suya en la misma calle, pude, dejando fuera mis imaginaciones, que con ellas fuera imposible, poner los ojos en las galas, criados y gentil presencia, y deteniéndome en ella más de lo justo, vi tal gallardía en él que querértela significar fuera alargar esta historia y mi tormento. Vi en efecto el mismo dueño de mi sueño y aún de mi alma. Me encanta, porque si no era él, no soy yo la misma Jacinta que le vio y le amó más que a la vida que poseo. Miró Félix el balcón, viendo que solo mis ojos le hacían fiesta a su llegada. No conocía yo a don Félix, ni él a mí, respecto de que cuando fue a la guerra quedé tan niña que era imposible acordarme, aunque su hermana doña Isabel y yo éramos muy amigas. Y hallando amor, ocasión y tiempo, ejecutó en él el golpe de su dorada saeta, que en mí ya era excusado el trabajo por tenerlo hecho. Podríamos inferir que de ser Jacinta morena y el amado de su sueño también, la alusión a Narciso cae por su peso. Ambos se enamoran de su propia efigie. La escena del balcón reproduce la escena del sueño. Los ojos del amado se clavan en los ojos de la amada y en perfecta simetría la dorada saeta atraviesa a Félix, quien de inmediato queda herido de amor, como Jacinta lo quedó después de haber soñado. En un texto mío donde hablaba del narcisismo, refiriéndome al vergonzoso empalacio de Tirso de Molina, advertía cómo el retrato, como el de la novela de Sayas, un retrato soñado, puede reproducir con trazos concretos, palpables, perceptibles, corpóreos, con densidad y volumen, el borrador interior, ese boceto frágil del imaginario colectivo. La historia de Jacinta es singular. La relación con su amante está llena de sucesos desgraciados. Lo sabemos, ningún amor es perfecto. Adriana, la prima de Félix, joven, bellísima y rica, se enamora locamente de él y trata de conquistarlo. Para asegurar la fidelidad de su amante, Jacinta, como ella misma lo relata, le da a Félix posesión de su cuerpo y de su alma. Como siglos más tardes lo hará la protagonista de La cortina escarlata del libro de cuentos Las endemoniadas de Barbey d'Aurevilly, que para ver a su amado tenía que atravesar la recámara de su padre y de su hermano. Lo mismo hace Jacinta. Despechada Adriana por saber que Jacinta y Félix siguen enamorados, se suicida. Pero antes de morir escribe una carta al padre de Jacinta acusando a los amantes, quienes a pesar de todo prosiguen con sus amores clandestinos. A punto de ser descubiertos por el padre y hermano de Jacinta, Félix, y advertido de ese peligro por Sanabria, el criado, Jacinta, casi desnuda, huye con su amante y se refugia en un convento. Una noche en que Félix sale sabiéndose seguro, creyéndose seguro, es sorprendido por los deudos de Jacinta y en la pelea Félix mata al hermano de su amada. El padre intercede para la correspondencia de los amantes y escribe una carta ficticia a donde da cuenta de la muerte de Félix. Jacinta se hace monja. 6 años después, Félix regresa y ambos reanudan sus amores en una celda del mismo convento. Piden dispensa papal y viajan a Roma para conseguirla. María Sayas es del siglo XVII. El Papa acepta. Exige que den una limosna para un hospital romano y los obliga a hacer voto de abstinencia por 1 año. Félix decide regresar al ejército con cargo de capitán y dejar a Jacinta en casa de unos familiares. Mas habían pasado de 4 meses que pasaba esta vida, dice Jacinta, cuando una noche que parece que el sueño se había apoderado de mí, que otras, porque como la fortuna me dio a don Félix en sueños, quiso quitármelo de la misma manera, soñaba que recibía una carta suya y una caja que a la cuenta parecía traer algunas joyas. Y en yéndola a abrir, hallé dentro la cabeza de mi esposo.
Es maravillosa María de Sayas, ¿no? Bueno. Un amor enamorado enmarcado por dos sueños. Sueños proféticos, sueños que se confirman en la realidad. Uno hacia el futuro y el otro sueño de muerte. La vida de Jacinta se renueva cuando conoce a un joven del cual se enamora de una curiosa manera. Celio se llama, gracias. Es que el honoris causa me causa un atragantamiento formidable. Perdón, muchas gracias. Entonces, la vida de Jacinta se renueva cuando conoce a un joven del cual se enamora de una curiosa manera. Celio se llama y es ahora de verdad un narciso, solo se ama a sí mismo. El enamoramiento de Jacinta nace cuando Celio le habla de otra dama. Su deseo es el deseo triangular, el que se enamora del deseo del otro, un deseo nunca correspondido. Jamás miré a Celio para amarle. Jamás, nunca, tampoco procuré aborrecerle, porque si me agradaba de sus gracias, temía de sus despegos, de que él mismo nos daba noticia, particularmente un día que nos contó cómo era querido de una dama y que la aborrecía con las mismas veras que la amaba, gloriándose de las sinrazones con que le pagaba sus ternezas. ¿Quién pensara, Fabio, que eso despertara mi deseo, no para amarle, sino para mirarle con más atención, que fuera justo? De mirar su gallardía renació en mí un poco de deseo, y con desear se empezaron a enjugar mis ojos, y fui cobrando salud, porque la memoria empezó a divertirse tanto que del todo le vine a querer, deseando que fuera mi marido. Y bien callaba mi amor por no parecer liviana, hasta que él mismo trajo la ocasión por los cabellos y fue pedirme que hiciera un soneto a la dama, que mirándose a un espejo dio en él el sol y la deslumbró. Ahora sí, Jacinta se ha convertido en el fantasma de Eco, la pastora enamorada de Narciso, a quien Narciso aborrece. Es más, el enamoramiento ha surgido de una rivalidad, de un deseo triangular que se reafirma cuando otra dama se mira en un espejo y el sol la encandila en el reflejo. Uno de los méritos indudables de María de Sayas fue haberle dado vuelta al estereotipo y poner en movimiento a un sujeto femenino no fingido que se atreve a seguir el imperativo de su deseo, aunque al hacerlo se vea expuesta a consecuencias funestas, tanto para ella como para quienes la rodean. Bueno, me voy a saltar un pedazo porque si no va a ser larguísimo esto y no quiero que se aburran en mi honoris causa. Sí, bueno, el texto se va a publicar y quien quiera leerlo lo va a leer perfectamente. Bueno, termino. Coda, cuarta y última intervención onírico-narcisista. En mi ficción postulo que donde de los factores, lo he repetido al exceso, en literatura al menos, altera definitivamente el producto. Repito, en literatura el orden de los factores altera definitivamente el producto. Disertar un fragmento textual en situaciones narrativas distintas transforma de raíz el sentido que tiene ese fragmento por sí mismo. Trabajar con la fragmentación permite que el lector reconstruya el texto y le dé unidad entreverada, diluida y a la vez fuertemente sugerida, como ya lo dijo mi querida Carmen Alemán. Cada uno de los textos funciona individualmente por cuenta propia y puede separarse del conjunto y, sin embargo, conservar su propia autonomía. Y a veces la fragmentación es tal que llega a convertirse en pulverización. Se pulveriza cuando se acude a glosarios, inventarios, clasificaciones, intercalaciones etimológicas. Esta pequeña intervención, en parte justificatoria por ese honoris causa, me permite mencionar de paso mi última publicación, Por breve herida, en donde privilegio los más característicos procedimientos literarios de antigua y noble cepa, la repetición, la reiteración y el sentón. También
en este ya largo texto, termino ya este largo texto con un recuerdo, el de los colibríes que me visitan a menudo y veo volar y posarse en la sábila, la salvia o la rosa que están frente a mis ventanas cuando escribo. Son la imagen pura de lo evanescente, por su forma de volar, un movimiento incesante por la rapidez con que se produce y a la vez desaparece. Una relación muy hermosa entre el libar de las flores y el vuelo. Colibrí plantea al mismo tiempo el presente de la escritura y la rapidez con que ese presente se evapora. Muchísimas gracias. Señor Director General de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva, señora Vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento, señor Vicerrector de Estudios y Formación, señora Secretaria General, señor Director de la sede Ciudad de Alicante, querido Jorge Olcina, señora Secretaria del Consejo Social, señora Doctora Honoris Causa, doctora Glans, señora Madrina, doctora Alemany, señor Comandante Naval, Gustavo Gutiérrez, señor Delegado de Defensa, don José Carlos Martínez, autoridades académicas, digníssimes autoridades, señoras y señores, molt bon dia a totes i a tots i benvinguts a la Universitat d'Alacant. El acte d'investidura d'un nou doctor honoris causa és un acte acadèmic solemne i tradicional, un cerimonial carregat de simbolisme ritual que reuneix a membres de la comunitat universitària i els seus representants institucionals davant de la societat alacantina a la presència de les autoritats i representants dels nostres governs. Siguin, per tant, les meves primeres paraules d'agraïment per acompanyar-nos. Gràcies per estar avui ací, a la seu universitària de la ciutat d'Alacant, de la nostra universitat. Me gusta empezar el discurso en nuestra lengua propia como una pequeña muestra de nuestra cultura y patrimonio, y entiéndalo como símbolo de una cálida acogida hacia los que hoy nos visitáis y nos acompañáis. Así pues, gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí, en este emotivo acto de investidura como doctora honoris causa de la profesora Margot Glans. Y especialmente, y si me lo permiten, a todas las profesoras, profesores, amigas y amigos que habéis participado en el coloquio Margot Glans, nadadora heterodoxa, ensayista, disidente, y que hoy cerramos con este emotivo broche de oro de este doctorado honorífico. La Universidad de Alicante acoge en su claustro a la ilustre escritora Margot Glans, de dilatada trayectoria en el mundo de las letras, tanto en su país como en el resto del ámbito latinoamericano, y que mantiene estrechas relaciones científicas y académicas con nuestra Universidad de Alicante. En la laudatio se ha puesto de manifiesto la prestigiosa trayectoria de Margot Glans, y quisiera felicitar a la profesora Alemany por la brillante laudatio que refleja las extraordinarias aportaciones de nuestra doctora, así como agradecerle la organización del coloquio internacional y el conjunto de actividades alrededor de la figura y obra de la escritora que hoy homenajeamos. Muchas gracias, Carmen. Pero permítanme que antes de centrarme en los aspectos destacados de la obra de la doctora Glans, trace las líneas institucionales que imbrican con este significado doctorado honoris causa. En el acto de apertura del curso académico se trazaron las principales líneas estratégicas que se pretenden llevar a cabo durante el presente curso académico y basadas en el plan estratégico. Además de la mejora constante de la calidad de la formación universitaria y de la necesaria excelencia de la investigación y en la transferencia de conocimiento, como elemento decisivo para mejorar la productividad y la competitividad económica, seguimos potenciando los vínculos con nuestro entorno institucional, económico y social, más próximo, en línea con las claves estratégicas de un espacio de conocimiento socialmente responsable. Así, la universidad
a través de un conjunto de iniciativas y actuaciones diversas, sigue favoreciendo la inclusión social y se constituye en un instrumento útil para mejorar el bienestar, elevar los niveles de desarrollo, fomentar la creatividad y favorecer la transmisión de valores. Es más, la universidad, en estrecha cooperación con los poderes públicos, las empresas y otras instituciones de la sociedad civil, apuesta por el desarrollo de proyectos a escala del territorio y de su entorno, que conecten fecundamente la formación y la investigación con las necesidades del entorno, al tiempo que establecen mecanismos de engarce con el sistema productivo y facilitan el emprendimiento y la inserción laboral de los titulados. Pero no les voy a hablar de todo ello. Les hablaré del impulso a la internacionalización como una apuesta irrenunciable en varias dimensiones y direcciones. La Universidad de Alicante tiene firmados convenios de movilidad y es socia de más de 900 universidades en más de 100 países repartidos entre los 5 continentes. Somos conscientes del potencial de esta extensa y tupida red de relaciones, no solo para la universidad, como embajadora y carta de presentación de la provincia, sino para sus ciudades y potencialmente para sus instituciones y empresas. Somos conscientes del hecho de que el español sea, según el Instituto Cervantes, la segunda lengua nativa más hablada del mundo, tras el chino mandarín y el segundo idioma de comunicación internacional. Nos haríamos, me parece, un flaco favor si no consideráramos los estrechos vínculos que nos unen con los países latinoamericanos, si no tuviéramos en cuenta su potencial y el mutuo beneficio que podríamos obtener de una colaboración más estrecha con ellos. La internacionalización exige un conjunto de cambios extensos y profundos, una verdadera estrategia transversal que debe reunir los esfuerzos concertados de investigadores, personal docente, estudiantes, personal de administración y servicios, y de todos los implicados en la gestión de la universidad, y más allá de las universidades, de la administración, eliminando y simplificando trámites burocráticos de convalidación y de visados que activen el proceso. Huelga señalar, además, hasta qué punto el incremento de la internacionalización y la movilización es no solo una oportunidad para atraer talento de alumnos y profesores potenciales, sino para corregir en el futuro la caída de la demanda interna de educación superior por el descenso de la natalidad, evitando la crisis o el cierre de titulaciones. Nuestra universidad tiene, desde su creación, ya casi 40 años, un compromiso académico, científico, cultural y social con América Latina. Mantenemos convenios con numerosas universidades de todos los países de esa región del mundo. Y es en este ámbito donde me gustaría destacar algunas de las acciones estratégicas y alianzas que muestran nuestra estrecha relación y compromiso con América Latina. En primer lugar, nuestra Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, dirigida por el profesor Pradels, cuyo objetivo principal es la digitalización y difusión de la cultura hispánica. Fue creada en 1999 por iniciativa de la Universidad de Alicante y con el patrocinio del Banco Santander y la Fundación Marcelino Botín. Actualmente está gestionada por la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y presidida por Mario Vargas Llosa, doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. La biblioteca fue inaugurada por el escritor contemporáneo Mario Benedetti en el año 2000, cediendo su imagen, su voz y sus palabras. En 1997, Benedetti fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. Fue su primer nombramiento como doctor honoris causa y fue el primer latinoamericano que entró por ese procedimiento en nuestro claustro de profesores, doctores. La biblioteca virtual cuenta, además, entre otras, con la biblioteca de autor de Raúl Zurita, con la cesión de su voz y de su palabra. Raúl, además, nos visitará la próxima semana y también doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. En segundo lugar, nuestro proyecto Habana, que nace en 1996 de un acuerdo entre la Universidad de Alicante y la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana, oficina dirigida por don Eusebio Leal, o doctor honoris causa por la Universidad de Alicante, que tuvo como principal objetivo la rehabilitación de La Habana Vieja, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO en 1982. En tercer lugar, destacar el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti,
dirigido extraordinariamente por la profesora Eva Valero. Desde su creación, en 1999, el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti ha desarrollado relaciones de la Universidad de Alicante con diferentes instituciones académicas y culturales del ámbito geográfico latinoamericano y del ámbito europeo, centrado en los estudios latinoamericanos que han sido fundamentales para la política de internacionalización de la institución. De estas relaciones han surgido numerosos estudios y actividades que han contribuido a que nuestra universidad sea un referente incuestionable dentro del mundo universitario iberoamericano. En cuarto lugar, el Campus Iberoamericano de la Universidad de Alicante, dirigido por el profesor Cabezuelo. Un centro de excelencia académica con América Latina, que además de vertebrar y coordinar las diferentes actividades, incremente nuestra presencia y compromiso a través de la oferta de títulos, de proyectos de investigación, de programas de doctorado, de Erasmus+, de intercambio de profesores y estudiantes, en definitiva, de una estrategia institucional conjunta y alianza singular con instituciones y países latinoamericanos. Y en quinto lugar, destacar los numerosos proyectos de cooperación financiados por la Unión Europea, los cursos y seminarios, los proyectos de investigación, los doctorados, son muestras de nuestra relación con América Latina. Y hoy reforzamos nuestro compromiso con Latinoamérica, con México, a través de esta investidura de Margot Glantz como doctora honoris causa. No son pocos los honoris causa que esta universidad ha concedido a estudiosos, profesores, escritores e intelectuales latinoamericanos, y especialmente la Facultad de Filosofía y Letras ha sido la que con mayor insistencia, por su propia naturaleza, ha propiciado que sean escritores de aquellos países los que reciban tan alta distinción. Vuelvo a recordar al uruguayo Mario Benedetti, al peruano Mario Vargas Llosa, al chileno Raúl Zurita y hoy y ahora México, país con el que España ha mantenido estrechísimas relaciones intelectuales, el que estará representado de la mano de la escritora Margot Glantz. Nuestra historia, no tan lejana, le debe mucho a México. A ella, a Margot Glantz, le ha tocado ser la primera mujer honoris causa por la Facultad de Filosofía y Letras, una distinción que se une a muchas otras, como la de ser miembro de número de la Academia de la Lengua, y entre los últimos premios y reconocimientos que ha recibido cabe señalar el Premio Field de Guadalajara en lenguas romances, antes Juan Rulfo, y me comentaba la doctora honoris causa hace unos momentos que la han propuesto como doctora honoris causa por la prestigiosa Universidad de Guadalajara. Enhorabuena. Pero seguimos siendo la única del continente europeo, de momento. La medalla de oro de las Bellas Artes, el Premio Clementina Díaz y de Obando, el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas o el 16º Presea Cervantina. En fechas muy recientes ha recibido el prestigioso Premio Alfonso Reyes del Colegio de México a su actividad como escritora e investigadora. A esta universidad, a la nuestra, la de Alicante, le honra que alguien de su talla intelectual, mujer de cultura vastísima, ha sido profesora en las universidades más importantes del mundo, que ha recibido altas distinciones dentro y fuera de su país, tenga también en su haber a nuestra Universidad de Alicante. Además, nos congratulamos de que sea su primer honoris en una universidad europea, continente tan visitado y conocido por nuestra autora. Y quiero sacar a colación no solo sus visitas a nuestro campus y también a sedes como la de Villar, para impartir cursos y conferencias, sino, como ella misma ha dicho, su decidida contribución a la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, con la elaboración de la biblioteca de autor Sor Juana Inés de la Cruz, posteriormente dirigida por la profesora Beatriz Aracil, que se le dedicó a la biblioteca de autor Margot Glantz. Hoy concedemos un honoris causa a una intelectual que ha diversificado su actividad como profesora, como escritora, como académica, como traductora y como periodista. Ha sido colaboradora de periódicos y revistas como Excelsior, 1+1, La Jornada y también en el periódico El País. Pero quiero destacar su abundante obra crítica que aborda desde la literatura virreinal a la contemporánea, sus aportaciones al estudio de la literatura, es decir, de los críticos, son referencia obligada porque ha sabido ofrecer una nueva forma de acercarse a los estudios literarios, una actividad continuada
que a partir de finales de los años 70 del pasado siglo ha sido acompañada de su actividad como escritora. En el canon literario ya son referencia novelas como Las genealogías, Síndrome de naufragios, El rastro, Apariciones, Osaña, que le ha valido premios como el Magda Donato, el premio Xavier Villaurrutia, ser finalista del premio Herralde o el premio Sor Juana Inés de la Cruz. En sus escritos, más allá de todas las novedades que aporta, lo que ahora quiero destacar es su compromiso con las humanidades y con la cultura, con la igualdad de oportunidades para los más desfavorecidos, y es notable su lucha contra las guerras, contra los genocidios, su lucha para que las mujeres salgan del ostracismo histórico, no solo las escritoras o las intelectuales de tiempos pasados, sino las mujeres de a pie, mujeres algunas maltratadas, las injuriadas, las que siguen sufriendo los desatinos de nuestros días. Hoy fortalecemos nuestro compromiso científico, académico, cultural y social con América Latina y con México en particular. Y quisiera manifestar en nombre de la Universidad de Alicante nuestra más sincera felicitación y agradecimiento a Margot Glans por su apoyo a la Universidad de Alicante y por su compromiso social, artístico y cultural. Enhorabuena, felicidades Margot, muchas gracias y buenos días. Todos en pie.